Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana amada Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Hasta ahí llegamos. Bien, hermano, pues esta es una carta hermosa porque nos revela cómo era la vida cristiana de hace 2000 años. Y creo que no ha cambiado mucho, porque las cosas, pues todo cambia, pero el hombre es el mismo, el hombre no cambia. Entonces, en esta epístola aprendemos sobre cómo debemos tratar a las personas, a los hermanos que están en Cristo, a los hermanos en Cristo. Cómo debemos tratar a los hermanos. Para empezar, ¿quién era Filemón? Filemón, como ya dije, era un ciudadano de Colosas, convertido en el ministerio del apóstol Pablo, probablemente en Éfeso. Por eso Pablo dice: aunque tengo mucha libertad para mandarte lo que conviene. Es decir, Pablo tenía autoridad sobre Filemón, porque al final de cuentas era su hijo en la fe también. Así que Filemón fue fruto del ministerio de Pablo, como digo, probablemente en Éfeso. Su nombre significa amoroso, Filemón, de la palabra filos. Filos es amor, amor filial. Entonces, Filemón significa amoroso. Eso es lo que podemos decir así a vuelo de pájaro acerca de quién era Filemón. En la epístola que estamos leyendo nos dice que este Filemón tenía como esposa a una hermana que se llamaba Apia y tenía una iglesia en su casa. La impresión que nos da la epístola es que este hombre económicamente tenía recursos, tenía suficiente recursos y vivía bien, tenía una casa grande. En su casa había una iglesia y el pastor de la iglesia era nada menos que el hermano Arquipo. Él y su esposa fungían como anfitriones. Así que estamos hablando de un hombre, un cristiano, no de un cristiano que iba a la iglesia nada más, sino un cristiano que servía a Dios con su familia y con su gente, porque se deduce que este hombre, al tener recursos, pues poseía esclavos. Al menos tenía uno, pero se cree que tenía más. Pero este hombre, a pesar de ser rico y de tener esclavos, su nombre da la impresión de que era una persona muy especial. Emocionalmente era un hombre cariñoso, considerado, generoso, dadivoso, amoroso. Eso es lo que Pablo le recuerda, le hace ver: tú eres una persona muy especial, eres muy cariñoso, y entonces, como eres así, yo quiero pedirte un favor. Entonces, este hombre tenía ese carácter dulce.
Ahora, ¿quién era Onésimo? Onésimo era esclavo de Filemón, y siendo esclavo de Filemón había escapado, se había huido de la casa de su amo. Pero lo más grave de Onésimo es que cuando huyó de la casa de su amo, se llevó algunas pertenencias de valor. No sabemos qué. No sabemos qué se llevaría alguien que ha estado trabajando en casa de su patrón y de pronto se va y tiene oportunidad de llevarse algo. ¿Qué se llevaría? Algunos piensan que se llevó algunas joyas de la hermana Apia. El caso es que Onésimo, siendo esclavo, huyó, se escapó, llevándose algunas cosas de valor, y en su escape o en su huida llegó hasta Roma. Roma estaba muy lejos de Colosas, pero yo creo que Filemón dijo: me voy a huir, me voy a ir lo más lejos posible, donde mi amo no me encuentre, donde no sepan de mí, donde nunca me puedan hallar. Entonces, huyendo, Onésimo llega hasta Roma, pero en Roma la providencia de Dios lo lleva a tener un encuentro con el apóstol Pablo. Pero ¿dónde tuvo ese encuentro Onésimo y Pablo? ¿Dónde se encontraron? ¿Dónde se conocieron? Pues nada menos que en la cárcel. Pablo estaba encarcelado por el evangelio. Ahora, ¿por qué llegó Onésimo a la cárcel? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo que conocer a Pablo en la cárcel? Yo no creo que lo haya conocido por ir a visitar a los presos. Creo que Onésimo volvió a las andadas. Creo que volvió a cometer algún otro delito en la sociedad, ahora en Roma, y eso ahora lo llevó a la cárcel. Lo metieron a la cárcel por algo que había hecho. Posiblemente volvió a robar, posiblemente, porque como dicen por ahí, el comer y rascar, solo se necesita comenzar. Cuando uno empieza a comer, ya una vez que empieza uno quiere más. Y así, el comer y rascar, el trabajo es empezar, dice el dicho. Entonces, él ya había empezado a robar en la casa en Colosas, y es muy probable que reincidió en Roma, volvió otra vez a robar, y eso probablemente fue lo que llevó a Onésimo a la prisión. Y allí en la prisión se encuentra con el apóstol Pablo. Lo hermoso de esta historia es que este hombre, sin duda, al huir de la casa de Filemón, él dijo: ya soy libre, ya no soy esclavo, soy hombre libre. Nada más que no tenía ningún documento que acreditara su libertad o que garantizara su libertad. Y en ese entonces había muchos cazas esclavos, y él podía ser cazado por cualquiera. Al saber que era un esclavo fugitivo, cualquiera se lo podía cachar y llevárselo como esclavo, y tomarlo como encontrar a un animalito, un animalito en la calle, y dice: este no tiene dueño, me lo llevo. Entonces, él tenía ese riesgo. Pero por lo menos, mientras nadie lo cachara, él andaba libre. Y lo que menos deseaba Onésimo era regresar a la esclavitud, a ser esclavo otra vez, a ser siervo de alguien. Había dejado en Colosas esa vida de esclavo. Él quería ser libre, pero ¿era libre? No. La prueba es que había terminado otra vez en la cárcel. Físicamente andaba en la calle, pero este hombre era esclavo del pecado, era esclavo del diablo, y su pecado lo llevó a la prisión otra vez. Lo hermoso de la historia de Filemón es que Onésimo
Entrando a la cárcel, allí conoció la verdadera libertad. Ahí se encontró con el que dijo, con aquel que había dicho: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo les puedo decir, hermanos, que en la cárcel hay muchos que son verdaderamente libres. En las cárceles hay muchos que verdaderamente son libres, y en las calles hay muchos que verdaderamente son esclavos, no son libres. Usted puede disfrutar esta mañana y darle gracias a Dios, porque si usted tiene a Cristo, usted es verdaderamente libre. Libre en todo aspecto, libre física, corporalmente, libre espiritualmente, libre moralmente. Usted es libre, verdaderamente libre. Gloria a Dios, hermanos. Allí encontró la verdadera libertad que el hombre necesita. En la cárcel, en la cárcel. Después de entregar su vida a Cristo, Pablo hizo algo que indudablemente a Onésimo no le agradó nada. Después de entregar su vida a Cristo, Pablo se entera de que Onésimo era esclavo, tenía dueño. Así era como, así se desenvolvía la sociedad de ese tiempo. Así era. Entonces, como él era esclavo era siervo, esclavo de una persona que, por cierto, el apóstol Pablo también conocía, porque esta persona que era dueña del esclavo se había convertido en el ministerio de Pablo en Éfeso, si es que así fue. Entonces Pablo lo conocía, y lo conocía obviamente por la carta que le envía. ¿Dónde se convirtió Filemón? No sabemos realmente, pero lo más seguro es que fue en Éfeso, porque en Éfeso ocurrió un avivamiento tremendo que afectó a todas las provincias, repercutió en todas las provincias. Si usted lee el capítulo 19 de Hechos, usted va a encontrar ahí cómo ocurrió este avivamiento. La gente venía llorando, pidiendo misericordia, traían los libros de magia, de espiritismo y de cultismo, y los entregaban a Pablo para ser quemados, y la gente sanaba y la gente era liberada, etcétera, etcétera. Un avivamiento como poco se dio en el ministerio de Pablo, ocurrió en Éfeso. Ese avivamiento repercutió en todas las provincias. Por eso se cree que Filemón se convirtió en ese tiempo de avivamiento en Éfeso. Conociendo Pablo a Filemón, y sabiendo que Filemón era el dueño de Onésimo, y ahora Onésimo en la cárcel, pero ya convertido a Cristo, le dice: mira, papito, vos tenés que regresar a tu dueño. Tenés que regresar a Colosas a arreglar tus asuntos. Te escapaste, y eso ya fue un delito. Un delito. En las leyes romanas, el esclavo no era dueño de su vida. El amo podía hacer cualquier cosa, hasta matar a sus esclavos. Tenés que regresar a Colosas, tenés que arreglar las cuentas con tu amo, y lo que es peor, tenés que ir a pedir perdón por lo que robaste. Tenés que regresar a casa y arreglar eso con tu amo, y esto va a ser una prueba de tu conversión. Esto será para confirmar que vos ya no sos el de antes, que tu vida cambió, eres una nueva criatura. Tenés que arreglar tus cuentas con las personas a quienes les fallaste, a quienes ofendiste, a quienes defraudaste. Esto es el evangelio. Por eso
Pablo no lo puede retener. Pablo encuentra consuelo en Onésimo, porque estando con él en la prisión, pues él le sirve de compañía, le sirve de compañero. Pero se llega el día de su liberación, y entonces Pablo le dice: tienes que regresar a Colosas, tienes que ir a presentarte con tu amo, con el hermano Filemón. Pero no te preocupes, yo voy a hacer una carta en la que yo voy a pedirle a tu amo, que es también mi hermano y es mi hijo en la fe, le voy a pedir que te reciba, y que te reciba como hermano, y que te perdone lo que le has hecho. Voy a interceder por vos. Y para no exponerte a que alguien te case otra vez como esclavo, le voy a pedir a Tíquico que te acompañe, y él va a llevar una carta para la iglesia de Colosas. Así que estos dos hombres viajaron de Roma a Colosas. En Colosas había una iglesia, está la carta a los colosenses. Entonces, esta carta escrita a los colosenses, Pablo la escribió en la prisión y la envía por medio de Tíquico a la iglesia de Colosas. Y entonces viajan ambos, Tíquico y Onésimo. Onésimo lleva su propia carta, la carta de recomendación, la carta de intercesión de Pablo ante Filemón. Así es como ocurrieron estas cosas. Bien, entonces la orden o el consejo de Pablo es regresar y arreglar las cuentas. Regresar a donde cometimos el error y resolver nuestros problemas pasados. Porque es cierto, le pudo haber dicho Pablo a Onésimo: es cierto, con Dios ya no tienes problemas, te convertiste a Cristo, Cristo está en tu corazón, eres salvo, tienes la vida eterna, si te mueres te vas con el Señor, pero mientras vivas tienes un problema, tienes un clavo, te escapaste y le robaste a alguien. No puedes dar testimonio teniendo ese clavito. Ve y resuélvelo. El nombre de Onésimo significa útil. Qué interesante. Útil. Nada más que antes de conocer a Cristo, este hombre había sido inútil. No había servido. Había servido solo para hacer daño. Fue útil solo para hacer daño, útil para robar, útil para mentir, fue útil para hacer cosas malas, no útil para lo bueno, fue útil para hacer lo malo. Por eso es que Pablo le va a pedir a Filemón, le va a pedir que lo reciba y le va a recordar que en otro tiempo este esclavo había sido inútil. Pero le dice: pero ahora que ya tiene a Cristo en su corazón, ahora es útil para ti y para mí. ¿No le dice esto algo a usted? Es que en otro tiempo, ¿para qué éramos útiles? Para Dios no éramos útiles, éramos inútiles, inservibles. ¿Para qué servíamos? Entonces, hermanos, este hombre llevaba un nombre al cual no le hacía honra. Su nombre significaba útil, pero siendo como era, no era útil para cosas buenas. Para lo bueno era un inútil. Para hacer las cosas bien era inútil. Era bueno para hacer las cosas mal, para hacer las cosas malas, para hacer cosas chuecas. Para eso servía, para eso sí era útil. Ahora las cosas habían cambiado, y Pablo da testimonio de que Onésimo ahora sí es el hombre que tanto Filemón como Pablo mismo en la cárcel necesitaban. Ambos lo necesitaban. Pablo le dirá a Filemón:
yo hubiera querido retenerle porque me es útil, pero te lo envío porque es tuyo, es tu siervo. Gloria a Dios. Muy bien, entonces, ¿quién era Filemón? Ya lo expliqué, su nombre significaba amoroso. ¿Quién era Onésimo? Ya lo he explicado, su nombre significaba útil. El comportamiento de Pablo nos enseña dos cosas. Ese comportamiento que Pablo asume al escribir esta carta nos enseña en dos cosas. Primero, nos enseña a expresar admiración y gratitud por los demás. Eso, lo primero, nos enseña a expresar admiración y gratitud por la gente que nos rodea. Y segundo, nos enseña que debemos proceder siempre con respeto y discreción para resolver problemas. Cuando tenemos que resolver, perdón, hermanos, tengamos que resolver un problema, la carta nos enseña a proceder con respeto y discreción. No a violentarnos, no a precipitarnos, no. Hay que aprender a actuar con respeto y discreción cuando se tratan de conflictos entre personas, conflictos interpersonales. Puede ser con el vecino, puede ser con un vecino conflictivo, puede ser con un vecino problemático, o puede ser con un miembro de la familia conflictiva. Esta carta nos enseña a actuar con respeto y discreción. No decir y me salí, pero le dije lo que yo quería, le dije lo que merecía, me di gusto. No. Los problemas nunca se van a resolver así. Nos enseña esta carta que debemos proceder con respeto y discreción. Vamos a lo primero. Debemos expresar admiración por los demás. Vamos a empezar otra vez. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero tenemos que expresar admiración por lo que son. Así comienza la carta. ¿Quiénes eran las personas a los cuales Pablo se dirige? Primero, se refiere a un colaborador. No le dice hermano Filemón, no. Hermano Filemón, mi gran colaborador. Hermana Apia, la hermana más amada. Porque se entiende que Apia era la hermana anfitriona de la iglesia. Y era una excelente anfitriona, era una de esas anfitrionas que da la bienvenida y que está dispuesta a servir y a ser atenta y a ser amable y a dar no solo su tiempo, sino sus fuerzas, sus bienes, todo lo que está a su alcance para que las personas que llegan a la reunión en su casa se sientan bien. A la amada Apia. No le dice a la hermana Apia, le dice a la hermana. Era una hermana amada, como su esposo era un colaborador de Pablo. Y se refiere también a Arquipo como el compañero de milicia. Entonces debemos aprender a tratar, a expresar admiración por las personas, por lo que son. Por lo que son. Vivimos en un mundo donde a las personas solo las explotan y son importantes mientras sirven, y de ahí se les desconoce. Mientras sirven, pero de ahí, cuando ya no sirven, no son desconocidos, son extraños. Debemos ser expresivos con aquellos hermanos que desempeñan alguna función, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, desempeñan una función. Debemos expresar nuestra admiración por ellos, pero también debemos expresar gratitud por lo que hacen. Y dice el verso 4: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor
porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. Este hombre, este hermano Filemón, era todo un amor. Era todo un amor para servir a los santos. Él era la persona en la cual los hermanos encontraban paz, encontraban alivio, encontraban fortaleza, encontraban consuelo. Este Filemón era un hombre de veras excepcional como cristiano. Por eso Pablo dice: doy gracias haciendo memoria de ti en mis oraciones. Alabo a Dios y cada vez que oro doy gracias, Padre, gracias por ese hombre, gracias por ese hombre que se llama Filemón, que está en Colosas, gracias porque lo levantaste, gracias porque lo usas para bendecir y para servir a los santos, gracias. Ojalá yo pudiera orar así por usted y decir: gracias por el hermano Enrique, gracias por el hermano Juan, gracias por el hermano Felipe, gracias por el hermano Walter. ¿Por qué? Porque son hombres que tienen un corazón de servicio y que quieren servir a los santos en su propia casa. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Por eso Pablo no solo expresaba admiración por lo que los hermanos eran, sino expresaba gratitud en sus oraciones por lo que hacían. Los atributos de la madurez cristiana son el amor y la fe. El amor y la fe. El amor de Filemón por los santos daba testimonio de su fe. Lo repito, el amor de Filemón por los hermanos daba testimonio de que su fe en el Señor Jesús era real. Por eso Santiago nos va a decir: tú me dices que tienes fe, yo te digo dónde está el amor. ¿Tienes fe? Está bien, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor por los santos? Santiago lo va a decir: tus obras. Pero las obras son en esa dirección. Las obras se manifiestan cuando amamos, porque no podemos hacer obras sin amor, sin amar. Por eso Gálatas dice que la fe opera por el amor. Así que Filemón era un hombre que expresaba un amor excepcional. Su amor por los santos o por los hermanos era evidencia, testimonio de que su fe en el Señor Jesús no era un cuento. No era una fe superficial, no era una fe religiosa, era una fe santísima, era una fe real, era una fe pura, verdadera. Aleluya. Lo que hacemos da testimonio de la fe que tenemos. La forma en que tratamos a los creyentes da testimonio de la clase de fe que tenemos en el Señor. Gloria a Dios. Por eso Pablo le dice a Filemón: oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Le dice también: por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Eso se oye, eso se escucha. Hay testimonio de que eres un hombre que amas a la gente. Pero mire cómo Pablo lo está preparando, porque luego le va a decir: así como amas a los demás, ahora yo quiero pedirte que ames a ese que te defraudó. Es que Pablo tiene una ética púchica, una ética de primera. Era un hombre muy instruido, el apóstol Pablo. Era muy sabio y muy sutil para decir las cosas. Entonces debemos aprender, debemos expresar admiración y gratitud por los demás. Pablo no pasa por alto eso. Aprendamos a admirar a los hermanos o a las personas o a la familia. Dígale a sus hijos: hijo,
Qué importante eres, de veras. Te admiro por lo que haces, te felicito por lo que eres y te felicito por lo que haces. Creo que nos ha faltado ser expresivos. Tal vez admiramos y tenemos gratitud por alguien, pero nunca lo decimos. Así que la persona, el hijo, la hija, la esposa, el esposo, el hermano en la fe, no sabe qué piensa usted de ella. No sabe si usted le cae bien o le cae mal, porque nunca lo dice. Aprendamos a expresar admiración y respeto y gratitud por lo que la gente es, o por lo que las personas son y por lo que hacen. No nos quedemos con eso. Aprendamos a ser expresivos. Pablo nos lo está enseñando. Segundo, debemos actuar cuando hay conflictos, cuando hay problemas interpersonales. Aprendamos a actuar con respeto y discreción, a hablar normal, a no levantar la voz, a no gritar. Pablo no le escribió a Filemón en términos drásticos. Pablo no tenía que gritar para dar órdenes. Los predicadores que gritan es porque no tienen autoridad. Cuando se grita es porque se ha perdido el control. Cuando usted le grita a los hijos es porque ya se le salieron de control. Sí, no necesitamos gritar para decir aquí yo mando. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que aprender que la autoridad no es del predicador, la autoridad es de la palabra. Es la palabra a la que tenemos que hacer, a la que podemos tener, a la que debemos poner atención y obedecer. Obedecer. Ese fue el problema de Saúl. Él no obedeció la palabra de Dios. No la obedeció. Aleluya. Pablo no le dijo a Filemón lo que tenía que hacer. No, mire lo que le dice en el versículo 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, oiga esa palabra, para mandarte, o sea, para darte órdenes, tengo libertad para ordenarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya viejo y ahora además prisionero por Jesucristo. Por estas razones yo puedo mandarte. Primero, porque soy más viejo que vos. Segundo, porque soy Pablo, dice él, soy el apóstol. Y tercero, porque estoy en prisión por el evangelio. Puedo mandarte, pero no lo hago mandándote, te lo hago rogándote. Te lo voy a pedir con ruego, con súplica. Así que Pablo no le dijo a Filemón lo que tenía que hacer. Suplicó a Filemón, le suplicó que recibiera a Onésimo, pero se lo va a pedir con súplica. Dice, te ruego por amor, te ruego. Dice el verso 10 otra vez, te ruego. ¿Por qué? Por mi hijo Onésimo. Para Pablo, Onésimo era su hijo en la fe. Y asume ese papel de intercesor. Te estoy pidiendo no por un X hermano, no te estoy pidiendo por alguien extraño, es mi hijo en la fe. Y por eso es que algunos generalizan y le dicen hijos a todos los creyentes. Eso son charadas. Solo se puede decir hijos a aquellos que se han engendrado. Si usted no fue engendrado por alguien, que no le diga hijo, porque entonces usted tendría que decirle tata. Solo son hijos aquellos que se engendran. Pablo no está diciendo todos son mis hijos, mis hijitos. No, Señor, él dice es mi hijo. Yo lo engendré en la prisión, yo le hablé del evangelio. Tenemos que aprender a ser respetuosos en todo y aprender a tratarnos con ética. Suplicó Pablo a Filemón que recibiera a Onésimo, pero le dice, Onésimo es mi hijo en la fe. Dice el verso 10, mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones.
Onésimo había sido, como ya lo dijimos, había sido inútil, pero ahora se había convertido en una persona útil. Dice el verso 11: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Gloria a Dios. Pablo le pide a Filemón que lo reciba como el hijo de Pablo, como el hombre que ahora es útil, pero más aún le pide que lo reciba como hermano, que ya no lo vea como su siervo, que no lo vea como su esclavo. Recíbelo como hermano. Cuando se te fue de las manos era tu esclavo. Ahora que llega a tu casa, ahora que regresa, es más que tu esclavo, es tu hermano. Aleluya. Dice el verso 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Recíbelo como hermano. Gloria a Dios. Ahora te va a ser útil, ahora lo vas a necesitar, ahora te va a servir bien. Recíbelo pero no lo veas como esclavo, no lo trates como esclavo, trátalo como hermano y trátalo como mi hijo en la fe. Aleluya. Le pide a Filemón que lo reciba como si estuviera recibiendo a Pablo. Ok, le dice Pablo a Filemón: mira, si yo llegara a tu casa, ¿de qué manera me ibas a recibir? ¿Cómo me recibirías? Pablo, es Pablo. Pues si yo llego a tu casa, ¿cómo me habrías de recibir? ¿Cómo recibiría usted a una persona que aprecia en gran manera, que tiene usted gran estima y gran respeto, y que para usted es un honor que llegue a su casa? ¿Cómo lo recibe? Pues Pablo dice: así como me recibirías a mí, así recíbelo a él, como si fuera yo mismo. Así como me recibirías a mí, a Pablo, así recíbelo, dale la bienvenida, haz una fiesta, prepárale la mesa, dale de la mejor comida, haz una fiesta en tu casa, porque tu siervo, tu esclavo, ahora es tu hermano y ha regresado a casa. Aleluya. Lo dice en el verso 12. Dice: el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Dice el verso 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, hermanos, podríamos decir que en resumen, con ese tacto y con esa sutileza y con esa ética que Pablo tenía, que Pablo poseía, le está pidiendo a los dos, a Filemón y a Onésimo, les está pidiendo que hagan honor a su nombre. Muy bien. Tú eres Filemón, eres el hombre más amoroso de Colosas, y lo has demostrado. Has hecho honor a tu nombre, amas a los creyentes, amas a los hermanos, te esmeras por los hermanos, das la vida por los hermanos. Pues ahora llega el momento de probar el amor que tienes. Porque es fácil amar y decir: Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermanita, Dios le bendiga, hermanito, y abrazar y dar con los que estamos en paz. Pero cuando se viene el hermano que me ofendió, cuando me toca enfrentar al hermano que me defraudó, que me engañó, que habló mal, que me insultó,
que me hizo daño, cuando me toca recibirlo, ahí vamos a ver, como dicen por ahí troncha la puerca al rabo. Ahí se va a probar el amor. ¿Qué tanto es, qué tan profundo, qué tan fuerte es el amor que tenemos en Cristo? Cuando tenemos que encarar o tenemos que enfrentarnos a los hermanos que nos han hecho algún agravio, nos han defraudado, porque esto se da. Cuando un hermano nos ha defraudado, nos ha insultado, nos ha hecho algún agravio y nos hemos sentido heridos, pero ahora viene. Ese es el momento de demostrar de que estamos hechos. Pero lo que Pablo le está diciendo tanto a Filemón como a Onésimo no es otra cosa más que hagan honor a su nombre. Filemón, ama a tu hermano. Onésimo, humíllate ante tu amo. Ama a tu siervo como a tu hermano. Ahora, Onésimo, humíllate ante tu amo, porque al final le cuenta también es tu hermano, pero humíllate. Obedecer, por eso, requiere de humildad. Obedecer requiere humildad. Estudiando el libro de Samuel, que lo disfrutamos al máximo esta semana, hasta ayer, en cada devocional damos un resumen de cada capítulo y lo disfrutamos. Yo lo disfruté más. Hemos aprendido que el fracaso de Samuel fue no poner atención a la palabra de Dios, y segundo, actuar con soberbia, actuar con orgullo. Le dijo a Samuel: está bien, fallé, pero no me denuncies con los hermanos, con el pueblo. Hónrame delante de ellos. Obedecer requiere de humildad. Onésimo debía humillarse ante su amo y decirle a su amo: perdóneme, aquí estoy. Me quiere matar, máteme. Quiere patearme, pateeme. Quiere echarme, écheme. Haga lo que quiera. Es mi dueño, era su amo. Aquí estoy. Vengo a pedirle perdón. ¿Qué habría de hacer? ¿Cuál sería la reacción natural y razonable de Filemón? Bueno, pues él estaba esperando que ese fulano regresara para desahogarse, porque a Filemón le había quedado ese nudo aquí. No se le fue, se llevó cosas de valor, se burló, bueno, en fin, hizo cosas que fueron muy graves y ofensivas. Así que ni se le ocurra regresar. Pero ahí lo tiene. Ahora viene, pero le dijo Onésimo: amo, antes de que usted me chicotee, lea la carta. Lea la carta. Entonces, cuando Filemón lee la carta y le dice Pablo: si me tienes por compañero, y esa palabra compañero es muy importante, es muy, muy profunda. Si me tienes como amigo, si me tienes como alguien con quien compartes tu comunión, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si se llevó algo de tu casa, no se lo cobres, pónmelo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Aunque yo tengo que decirte que aún tú mismo me debes. Tú me debes, porque yo te hablé del evangelio. Si ahora tienes vida eterna es porque alguien te habló y te llevó a Cristo. Si ahora eres salvo es porque alguien recibió azotes, encarcelamientos, persecución, hambre, frío, escasez. Alguien tuvo que sufrir para predicar el evangelio, y por esa predicación
conociste la verdad, conociste a Cristo, conociste el camino. Así que compáralo con lo que el hombre se llevó de tu casa. Tú me debes más. Pero si quieres que te lo paguen, yo te lo pago. Yo te lo pago, aunque tú me debas más. ¿Qué le quedaba a Filemón? Pues decir, pues sí, bienvenido, mi nuevo hermano en la fe, mi esclavo, pero es mi hermano. Amén. Aleluya. Obedecer requiere humildad. Onésimo debía humillarse ante su amo. Filemón debía compadecerse de su esclavo. Humildad y compasión. El uno tenía que humillarse, el otro tenía que compadecerse. Porque recibir a Onésimo para Filemón significaban tres cosas. Número uno, significaba creer que Onésimo ahora de verdad era cristiano. Creer que Onésimo de verdad se había convertido. Ya no era el mismo. Ya no era el mismo sinvergüenza, el mismo ladrón, el mismo mentiroso de antes. No, este Onésimo era diferente. Por eso ahora era útil. Ahora sí servía. Filemón tenía que creer en la conversión, en el poder del evangelio, en el poder de la palabra. Tenía que creer que Onésimo ya no era el mismo. Segundo, tenía que aceptarlo como hermano. Y tercero, tenía que perdonarle la falta que había cometido. Concluyo. Primero, en mi conclusión, al reflexionar en esta carta, primero, nadie puede huir de Dios. El siervo se huyó, no quería ser esclavo, no quería estar sirviendo en la casa de su amo. Probablemente Filemón y la hermana Apia habían luchado tanto para que este esclavo ingrato aceptara a Cristo en las reuniones que tenían ahí en su casa. Y siempre esperaban que Onésimo se entregara, esperaban que Onésimo recibiera a Cristo. Quizás hasta oraban por él para que el esclavo se entregara a Cristo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Se les fue y se llevó cosas de la casa. Y él dijo, y el hombre dijo: soy libre, soy libre. Al fin me quité a ese amo que solo no me hablaba más que del evangelio, a esa señora que no me hablaba más que de Cristo. Ya, basta, ya no quiero oír nada de eso. Soy libre. Pero el pobre fue a parar a la cárcel, donde lo esperaba Pablo. Esto me enseña que nadie puede huir de Dios. Si no has querido entregar tu vida a Cristo y estás en la mira de Dios, no esperes a entregarte a Él en el hospital, en la cárcel o en una crisis de donde tal vez no vas a poder salir. Si estás en la mira y estás huyendo y lo estás esquivando, Él te va a atrapar siempre. Te va a llevar a donde digas: ya no tengo salida. De Dios no se puede huir, primero. Segundo, los errores que cometemos en el pasado los debemos enfrentar. Si hemos defraudado a alguien, si dejamos heridas en el pasado, si hicimos daño en el pasado, tenemos que reparar, tenemos que curar, tenemos que curar esas heridas, tenemos que reparar ese daño. No es asunto que ahora soy cristiano y que bueno, ya todo cambió, una vida nueva, a escribir una nueva historia. La página, el pasado es una página que se dobla y ahí quedó en el pasado. Ya no quiero saber nada de eso. Si fuimos, si hicimos daño, si defraudamos, si robamos algo en el pasado, lo que hayamos hecho, la justicia de Dios nos pide que seamos justos,
Porque hay que buscar el reino de Dios y su justicia. No, buscar el reino de Dios no es todo venir al culto y cantar y leer la Biblia. Eso es lo esencial en el reino de Dios. Pero el reino de Dios es justicia. Y si alguien te mira con la Biblia, te ve cantar, pero dice: esa persona me hizo daño, esa persona me hirió, esa persona me robó, esa persona me debe, esa persona no me pagó. Tienes que regresar y arreglar esas cuentas. Es parte de tu restauración y de tu sanidad. Es parte de del testimonio del evangelio. Esa persona probablemente se va a entregar a Cristo cuando vea tu integridad, cuando vea que ya no eres el mismo, el de antes, que hacía daño, que maltrataba, que trataba groseramente, que actuaba injustamente. No, ya no es el mismo. Soy otro. Somos diferentes. Tercer lugar, debemos aceptar como hermanos en la fe a todos sin excepción. Tu hermano es el que tiene a Cristo, no importando su nivel social, económico o intelectual. Es tu hermano en Cristo. Es tu hermano en Cristo. Tienes que abrazarlo. Tienes que darle la mano. Tienes que amarlo. Es tu hermano. La tendencia nuestra es relacionarnos solo como dice el mundo. El mundo dice que el hombre y el agua se parecen porque buscan su nivel. Nada más que el agua busca el nivel hacia abajo y el hombre lo busca hacia arriba. Ahora ya soy de otro nivel. No. En Cristo, dijo el apóstol Pablo, no hay judío ni griego, esclavos ni libres, ni hombres ni mujeres. Todos somos uno en Él, uno en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Enmendemos los errores y amemos a todo aquel que ha sido engendrado por Dios. Mi hermano en Cristo es hijo de Dios. Fue engendrado por Dios con el mismo espíritu con el cual me engendró a mí. Es mi hermano. Lo menos que puedo hacer es abrazarlo y decirle: mi hermano, bienvenido a mi corazón. Eres mi hermano, sin excepción, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Quieren alabar al Señor en esta mañana? Hermanos, vamos a estar de pie. Vamos a dar gracias a ese Dios que nos escogió, ese Dios que nos hizo útiles habiendo sido inútiles. Vamos a alabar a Dios, a ese Dios. Vamos a alabar a ese Dios que, siendo como éramos, no nos pasó por alto. Nos escogió para que le sirviéramos, para que fuéramos parte de su familia y parte de su reino. Démosle gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Aleluya. ¿Qué se le dice al Señor? Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia. Menguar, menguar, para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Una vez más, dile al Señor: yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar, menguar, para que crezcas tú. Y
seré más como tú. Dile al Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Oh, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más, dile al Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, y habitar en tu presencia. Menguar, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Dile al Señor, más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Menguar para que crezcas tú. Una vez más dile, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad solo a ti, oh, todo lo que soy, Señor, todo es tuyo, Jesús. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y se dio por mí. Oh, gracias, Señor, gracias. Si alguien quisiera recibirlo en esta mañana, si alguien quisiera recibir a Cristo en su corazón, creyendo que Él es su único Salvador, hágalo ahora. Venga, mientras alabamos al Señor, mientras cantamos alegremente, usted puede pasar. Esta alegría es para su corazón también. Este gozo es para usted. Nada más que si no tiene a Cristo en su vida, será extraño el gozo de los creyentes. Pero reciba a Cristo, recíbalo, y usted empieza a caminar en el reino de Dios. Vamos a alabar al Señor con alegría, amén, con alabanza, con gozo. Amén. ¿Cuántos están alegres? Aleluya. Aleluya. ¿Qué dice si volvemos a declarar que Él ha cambiado nuestro lamento en baile? Amén. Sí, ¿cuántos amén alegres hay en esta casa? Amén.